Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con usted. Quiero darle la bienvenida a este canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Es un privilegio para mí que usted me permita llegar hasta su vida, a su hogar, con el mensaje de la palabra de Dios. Este es el último domingo del mes de abril. Y bueno, a lo largo del mes, Dios me ha dado palabra para usted que tiene vida, que tiene esperanza. Y este domingo no es la excepción. Me da mucho gusto que usted pueda escuchar este mensaje porque el mundo en el que estamos viviendo está enfermo. Está enfermo y no solamente de coronavirus. Es un mundo enfermo. Y nuestro Dios tiene remedio para este mundo enfermo. Para entender y aceptar este remedio, vale la pena que analicemos un poco de lo que hemos vivido. El mal que enfrentamos tiene una naturaleza tan extraña que aún no se ha podido definir exactamente cómo contrarrestar al 100% el virus. Pero para poder encontrar un remedio, para encontrar la vacuna, fue necesario estudiar la naturaleza del virus, hasta donde se nos es permitido encontrar. Y en base a la naturaleza del virus, se puede crear un antídoto, una vacuna. Para ello es obvio que los estudiosos necesitan entender la naturaleza del remedio, para saber que puede contrarrestar al problema de la enfermedad. Es así que llega el momento donde se ofrece al mundo la vacuna. Pero después de analizar la naturaleza del virus y la naturaleza del remedio o del antídoto, todavía queda algo por hacer para que ese remedio pueda ser efectivo en nuestras vidas. Y es nuestra decisión. En este momento, en la mayor parte del mundo, se está aplicando la vacuna. Pero hay muchas personas, sí, muchas personas, que han decidido no ponerse la vacuna, porque ni creen en el virus, ni creen en el remedio. Así que finalmente la naturaleza del virus y la naturaleza del remedio no tienen importancia cuando la naturaleza de nuestra decisión no está fundamentada en la verdad, sino en lo que creemos y en lo que pensamos. Y mire, de alguna manera esta es una parábola con lo que ha estado pasando en el mundo desde siglos atrás. Porque hoy en día estamos enfrentando un virus terrible, el virus del pecado. Y mire, para muchos, hablar de pecado es hablar de religión. Pero me parece que es muy importante que nos demos cuenta que el pecado es una realidad y es un mal que está llenando nuestra humanidad. Y cada día, conforme avanza el tiempo, año con año, este problema se va haciendo más crudo, más oscuro. Hemos ido más profundo a la maldad que hay dentro de nosotros. Así que tenemos el gran problema. Y para ello necesitamos entender la naturaleza del pecado para que entendamos cómo podemos solucionarlo. Mire, vale la pena que usted se ponga a pensar cómo la maldad realmente ha aumentado tanto. Piense, por ejemplo, en su país o en su ciudad. Dígame si no es verdad que estamos viviendo un tiempo muy distinto y estamos viendo una ciudad muy diferente y un país muy diferente al que era hace 10 años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, la depravación ha ido en aumento. El número de homicidios, el número de abusos sexuales, el número de maltratos, de divorcios, todo eso ha aumentado grandemente. Y eso es provocado por lo que la Biblia llama pecado. Y ahora estamos mucho peor que antes. La inmoralidad ha aumentado extraordinariamente. Hoy estamos viendo en televisión y nuestros hijos pueden ver por televisión cosas que hace 10 años no podían ver. Hoy podemos entrar a páginas de internet que hace 10 años no podíamos encontrar. De hecho, no existían. Porque la inmoralidad ha ido en aumento. La violencia que estamos viendo en las calles, en los hogares, en los países y en las ciudades. Ahora hasta se nos dan algunos anuncios advirtiéndonos de no visitar tal país por la violencia que existe y la inseguridad que existe en esos lugares. Pero también, cuando hablamos de pecado, tenemos que darnos cuenta que nosotros los seres humanos estamos tratando de ignorarlo o de disfrazarlo, porque no le llamamos pecado. Porque ya lo mencioné, pecado es una palabra religiosa. Nosotros le llamamos errores, equivocaciones, preferencias, estadísticas. Hay problemas de pecado al que le llamamos tendencias
o le llamamos incluso una preferencia personal. Pero tenemos que pensar en todas esas fobias, en las influencias del ambiente, a quienes culpamos de lo que estamos viviendo, cuando realmente lo que estamos enfrentando es el virus del pecado. Es por eso que en este día quiero compartirle una gran verdad: el único remedio para un mundo enfermo. El único remedio. Y para ello quiero invitarle a que analicemos primero la naturaleza del problema, la naturaleza del virus, la naturaleza del pecado. Pero que veamos también la naturaleza del remedio, lo que Dios estableció para solucionar el problema del pecado. Y finalmente vayamos al punto de la naturaleza de su decisión. Porque sin importar la naturaleza del pecado y la del remedio, su decisión es lo que marcará la diferencia. Así que, ¿qué le parece si vamos a la palabra de Dios? Voy a leer ahí en Isaías capítulo 53, los versículos del 1 al 6, para que podamos darnos cuenta de lo que estamos enfrentando. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en este hermoso domingo por la vida, por la salud, por la esperanza. Gracias por la experiencia, por la enfermedad, por las carencias. Gracias, Señor, porque todas estas cosas nos permiten conocer la verdad de tu palabra. Y el mensaje que hoy tienes para nosotros, ayúdanos a comprender la naturaleza del problema, la naturaleza del remedio, pero sobre todo que tu Espíritu Santo convenza nuestro corazón, nuestra vida, de la verdad. Y de esa manera podamos tomar el remedio para este mundo enfermo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este hermoso pasaje que acabo de leerle en la Escritura fue escrito siglos antes del nacimiento de Jesús. Y lo extraordinario es que si usted lee el capítulo completo se va a dar cuenta que ahí está describiendo perfectamente lo que Cristo tenía que hacer cuando vino al mundo. Lo que llama la atención es que los mismos judíos no habían entendido ni interpretaron en su momento lo que este pasaje dice. Y es lo que está sucediendo hoy en día. No estamos entendiendo ni interpretando, no estamos discerniendo lo que Dios está diciendo en su palabra y que estamos viviendo en este momento. Así que permítame por favor llevarle en este momento, en este tiempo de palabra de Dios, a entender estas tres naturalezas. Y vamos a iniciar pensando y analizando la naturaleza del mal, la naturaleza de este virus, o lo que es lo mismo, la naturaleza del pecado. Ahí en el versículo 6 comienza diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mira, hay algo que tenemos que tener muy claro. El pecado es un mal real, es una realidad. El pecado es un virus espiritual que afecta al ser humano en todas sus áreas. En el área física, en el área emocional, en el área relacional, en el área espiritual. El pecado es un problema que tiene siglos en este mundo y que ha ido contaminando a persona tras persona, y a cada una que sigue llegando a este mundo la sigue contaminando. Y en este hermoso versículo, en el versículo 6, hay algunas cosas de la naturaleza del pecado que usted y yo necesitamos saber. La primera es que el pecado es universal. ¿Se da cuenta cómo lo dice ahí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros. Todos los seres humanos. Aún el más bueno entre nosotros ha sido contaminado por el pecado. Porque el más bueno también ha cometido pecado.
En la Biblia encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos del 9 al 18, mire cómo nos describe lo siguiente. Dice aquí, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos pecamos. Así que el pecado es universal. Y en Romanos 3:23 se nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es porque el pecado trae consecuencias. Perdemos ese plan maravilloso que Dios tiene de que vivamos con Él en su gloria por la eternidad. Somos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Así que el pecado es universal. Podemos cambiarle el nombre, podemos llamarle preferencia, podemos llamarle decisión, podemos llamarle error, podemos llamarle equivocación, pero la verdad es que el pecado es pecado. Y si usted y yo no nos hacemos responsables del pecado que hay en nuestras vidas, entonces tendremos que sufrir las consecuencias. Así que independientemente de cómo le llamemos, el pecado es pecado y la verdad no cambia por el nombre que le pongamos o por lo que pensemos de ello. La verdad es la verdad y el pecado es el mal que está dañando nuestra sociedad y nuestro mundo en este tiempo. Pero mire, la naturaleza del pecado también no solamente es universal. El pecado, según lo que nos describe la palabra de Dios, es el desvío de una vida sana. Es errar el blanco. Dice el mismo versículo 6 de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Si la palabra pecado sabe que significa literalmente errar el blanco, es decir, no darle al punto. Y es lo que sucede en la vida de cada ser humano. Todos erramos el blanco, todos nos desviamos como ovejas, nos descarriamos, es decir, nos salimos de la dirección correcta. Y todos estamos viviendo ese descarrío. Entonces el pecado nos afecta a todos nosotros. Y el problema es que nos ha desviado del camino correcto. Así que todos vamos por el camino equivocado. Todos, a causa de nuestra incredulidad, a causa de las decisiones que tomamos y de los deseos y pasiones que decidimos alimentar. El pecado es el problema que está dañando nuestro mundo. Es la enfermedad que ha contaminado a todos los seres humanos. El pecado es universal. El pecado es el desvío de una vida sana. Y dice también el pasaje, cada cual se apartó por su camino. Por lo tanto, otra cosa que debemos saber de la naturaleza del pecado es que es un asunto individual. Mire, tenemos que entender esto. Todos pecamos, pero esto no es algo que sea obligatorio para el ser humano. Es decir, no nacemos y ya en ese momento estamos nosotros siendo culpables de algo. Traemos la naturaleza pecaminosa, pero llega el momento en cada uno en que tomamos nuestra decisión y cometemos primero el primer pecado, pero después de ese el siguiente y el siguiente. Así que cada uno va tomando la decisión. Todos traemos la tendencia al pecado, pero todos pecamos de manera voluntaria. Es el pecado un asunto también que tiene que ver con mi decisión. Por eso dice el pasaje, cada cual se apartó por su camino. Todos pecamos, pero cada uno toma su propia decisión de pecar la primera vez y todas las consecuentes. Es lo que le pasó a usted y es lo que me pasa a mí. Esto nos muestra que el pecado es voluntario, que el pecado es individual.
Ninguno de nosotros va a poder culpar a nadie de que nos obligó a pecar. O no vamos a poder culpar incluso a nuestra naturaleza de que fue la razón por la que pequemos. Y no podremos culpar al diablo. Porque aunque esas cosas influyen, pecar es una decisión personal. Por eso el pasaje dice, cada cual se apartó por su camino. No podemos hacer responsable a nadie más, ni a las circunstancias que nos rodean, ni a la naturaleza pecaminosa que traemos. Es su decisión y es mi decisión pecar y seguir pecando. Esta es la naturaleza del pecado, es un virus real, es un problema que es verdad. Y como ya lo mencioné, si usted no quiere llamarle pecado, puede ponerle el nombre que quiera, pero es algo real. Y la verdad es que a todos nosotros nos afecta. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. El pecado nos ha condenado, nos ha contaminado. ¿Qué vamos a hacer? Es aquí donde tenemos que analizar la naturaleza del remedio. El único remedio que Dios ha puesto para un mundo enfermo. Dice en el mismo versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, así como el pecado es real, también la solución que ha puesto nuestro Dios es real. El pecado es un virus que afecta a todo ser humano. Y Dios también es real, es poderoso. Y Dios tiene el remedio, el único remedio para el virus del pecado. ¿Sabe cuál es el remedio? Su perdón. El perdón de Dios. El único remedio. Ahora déjeme hablarle de la naturaleza del perdón, la naturaleza del remedio, la naturaleza de la vacuna que Dios estableció para este virus del pecado. En primer lugar, Dios toma la iniciativa. Dice ahí, mas el Señor cargó en él. Mire qué interesante. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, se nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. No es que usted y yo amemos tanto a Dios que estemos buscando la solución para el pecado. No es que usted y yo nos amemos tanto a nosotros que estemos buscando la solución para el mal. Lo que sucede es que Dios nos ama tanto que Él toma la iniciativa para resolver el problema del pecado. Él ofrece el perdón de manera gratuita antes de que nosotros le pidamos. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el que nos ama, Él es el que nos está buscando. Cuando Jesús vino al mundo y Él murió en la cruz, dice que fue Dios el que cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ojalá hubiéramos sido nosotros los que nos acercáramos a decirle, Señor, tómalos, paga por ellos. Pero aún antes de que nosotros lo hayamos pensado, Él estaba tomando la iniciativa. ¿Recuerda sus primeras palabras cuando ya estaba en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Dios toma la iniciativa. Mire, en la naturaleza del remedio también encontramos que el perdón fue muy costoso. Y esto también es interesante porque de pronto no lo entendemos. El perdón que Dios ofrece es gratuito, pero el hecho de que sea gratuito no le quita el costo. ¿Cuál fue el costo de nuestros pecados? La Biblia nos dice en este versículo 6 de Isaías 53 que Dios cargó en él el pecado. Mire, es verdad. Él extiende un perdón gratuito, pero ¿sabe cuánto le costó a Dios nuestro perdón? La muerte de su Hijo. ¿Sabe cuánto le costó a Jesucristo? Entregar su propia vida, sufrir una muerte atroz, terrible, porque el pecado necesitaba ser pagado, porque la Biblia nos dice la paga del pecado es muerte. Y si Dios quería librarnos de la muerte, entonces Él tenía que pagar. ¿Con qué? Con la muerte. Pero no había un ser humano tan perfecto que pudiese cubrir el pecado y el costo de todos los pecados del mundo. Por eso Dios envió a su Hijo, santo, sin pecado, sin mancha. Dejó su divinidad, se hizo como nosotros, para que en el momento de la cruz, el pecado de todos los seres humanos
se cargara en Jesús. Y cuando Jesucristo expiró, cuando murió, Él dijo, consumado es. ¿Por qué? Porque pagó el perdón por todos. Así que la naturaleza del remedio es que, aunque es gratuito, tuvo un gran costo. Alguien tuvo que pagar. Dios es juez. No puede simplemente pasar por alto los pecados, se tiene que pagar por ellos. Pero gloria a Dios que su Hijo Jesucristo lo hizo. Jesús tuvo que recibir el impacto de todo el peso del pecado y sabe que fue la razón por la que en la cruz clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el pecado fue puesto en su cuerpo, Él experimentó lo que todos experimentamos cuando el pecado llega a nuestras vidas, separación de Dios. Y miren, analícelo, por primera vez en la eternidad, el Hijo se sintió separado del Padre, su relación se rompió por el pecado, no por su pecado, por el de usted, el mío, el de toda la humanidad que fue cargado en Él. ¿Cómo pensar que este remedio no sea eficaz si el pago fue consumado? Pero hoy mire, hay más de la naturaleza del remedio. El perdón que Dios extiende es un perdón eficaz. Es decir, que sí surte efecto. El Señor en la cruz dijo, consumado es. Completó el pago. Él lo hizo. Y en Isaías 53, en los versículos 4 y 5, que es la parte que estábamos leyendo, dice lo siguiente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se da cuenta? El perdón es eficaz. Cubre las culpas, los pecados de todos los seres humanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba de Jesucristo, dijo que Él había venido a morir por todos los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Porque el perdón que Dios ofrece es eficaz. Es el único remedio para este mal. El único remedio para un mundo enfermo. Pero hay algo más en la naturaleza del remedio. El perdón es para todos. Mire, sigo en el versículo 6 de Isaías 53. Yo no sé si usted se dio cuenta cómo empieza el versículo y cómo termina. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero mire cómo termina. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí se da cuenta? Empieza con todos nosotros y termina con todos nosotros. Todos nosotros pecamos. Todos nosotros nos desviamos. Pero el perdón que Jesús pagó en la cruz alcanza para todos nosotros. Así que el pecado es universal y el perdón es para todos, o sea que también es universal. En Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, es verdad, desgraciadamente no todos van a creer en Jesucristo, no todos van a recibir el Evangelio, no todos van a ser perdonados, pero no es porque Dios no haya pagado por todos. Él murió por todos los pecadores. Él no quiere que Él quiere que nadie se condene. Él quiere que todos se arrepientan. Él pagó por todos. Si usted se arrepiente, usted recibirá el perdón. Si el mundo entero se arrepiente, el mundo entero recibirá el perdón. Así que el perdón, el remedio que Dios establece, es para todos. Esta es la naturaleza del perdón, del remedio, el único remedio para este mundo enfermo. Pero llegamos a la última parte, la naturaleza de su decisión. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. El capítulo 53 de Isaías, en el que estamos reflexionando, comienza de esta manera. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién? Porque el asunto con todo esto es que, aunque el pecado es verdad, la naturaleza del pecado es real. La naturaleza del perdón también es real y es para todos. Pero este remedio, único remedio,
que Dios ha dado no es eficiente a menos que creamos, a menos que recibamos. Yo no sé si esto es confuso para usted. Dios, nuestro Dios, es un caballero. Él no obliga a nadie. Él no nos forza a que tomemos una decisión por Él. Cuando la gente se pregunta por qué Dios permite tantas cosas malas, tanta muerte, tanta hambre, tanta cosa tan desastrosa, está la respuesta precisamente en eso, que Dios nos creó con voluntad propia para que tomemos nuestras decisiones. Y todo lo malo que sucede es por nuestras malas decisiones, porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dios ha dado el remedio, el único remedio para este mundo enfermo. Pero mientras no lo aceptemos, mientras no lo recibamos, no hace efecto. Pensemos en nuestro mundo y en la pandemia que vivimos. El virus del COVID-19 continúa en el mundo, sigue contagiando personas, sigue llevándose a muchos a la muerte. El remedio, por lo que nos han dicho, ahí está. El virus es real, aunque hay algunos que no lo crean. Y si se contagian, sabrán que es real. El remedio es real. Se ha comprobado la efectividad del 90% en algunas de las vacunas, un poco más del 90%. Pero la decisión de aplicarse la vacuna será de la persona. Que no crea en el remedio no anula la verdad de la enfermedad. Y que no crea en el remedio no le quita lo real al remedio. Lo mismo pasa con el pecado. Que usted no crea en el pecado, que no exista para usted esa palabra, no quita la existencia y la realidad y los efectos del pecado. De la misma manera, el remedio es real. Dios ama y es real, y su amor es real. Cristo vino, fue real, murió y resucitó, es real. Pero que usted no lo crea no cambia esa realidad. El problema, la naturaleza de su decisión es que lo que usted decida marcará su destino. Lo que usted decida. Pregunta el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Y recuerde lo que dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, el que en Él cree. ¿Qué pasa con los que no creen? Déjeme decirle lo que pasa. En Juan capítulo 3, verso 16, y leo los que siguen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice el verso 18, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si se da cuenta, hay una razón por la cual el ser humano sigue condenado. Dice, porque no ha creído. Ahora, ¿por qué habrá algunos que se seguirán enfermando de coronavirus? Porque no han creído en la efectividad de la vacuna. No han creído, por lo tanto no se van a vacunar. ¿Y qué va a suceder? Que van a enfermar. No puedo decir si morirán o no, pero van a enfermar, porque no han creído. Así que el Señor vino al mundo, porque nos ama, y vino y pagó. El remedio para la humanidad es la muerte de Jesús. Pagó por todos, efectivo para todos. Pero solamente se salvan los que creen en lo que Cristo hizo. Los que creen en el señorío de Jesús, en el amor de Dios, en el evangelio que nos ha dejado. Los que aplican el remedio, el único remedio a su vida. Pero el que no cree, ya está condenado. No hay nada que hacer. Ya está condenado. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado el único remedio para el mundo enfermo. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la razón de la condenación. ¿Y por qué rechazan esto? ¿Por qué determinan no aceptar a Jesucristo? Y lo dijo el mismo Señor aquí. Porque aman más las tinieblas que la luz.
Esa es la pregunta que usted debe contestarse, que le va a llevar a tomar una decisión. Usted debe saber la naturaleza de su pecado es que usted está condenado porque pecó. La naturaleza del remedio es que usted tiene la solución a su alcance, el perdón de Dios, entregando su vida a Jesucristo y creyendo en Él. Pero la naturaleza de su decisión marcará su eternidad. ¿Tomará a Cristo o rechazará a Cristo? ¿Qué es lo que usted va a hacer? El pecado es real. El perdón de Dios también lo es. Pero su decisión determina la efectividad en usted, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por favor, escuche. La naturaleza de su decisión es eterna. El único remedio para el pecado, el único remedio para este mundo enfermo de inmoralidad y de maldad, es el perdón por medio de Cristo. No hay otra solución, no hay otro remedio. Su decisión marcará su destino. ¿Qué decide? ¿Qué ha decidido? La única forma de obtener el remedio es decidir creer en Jesucristo y recibirlo como Señor. Creer en lo que hizo en la cruz con su muerte y resurrección y aceptar su autoridad en nuestras vidas. ¿Cuál es el procedimiento? Lo mismo que está sucediendo con el coronavirus. Reconocer que tengo la enfermedad. Usted necesita reconocer que es un pecador, que es una pecadora. Reconocer que ese mal llamado pecado por Dios fue real en su vida. Que usted es uno de esos que se descarriaron como ovejas. Que es uno de los que se apartó de Dios tomando su propio camino. Enseguida, pedirle perdón. Él lo tiene. Recuerde, Él ya pagó. Él lo tiene. Ahora usted tiene que pedírselo. Después de que usted reconozca que es pecador, dígale: Señor, me arrepiento, ya no quiero esta vida de pecado, quiero dejar todo esto. Quiero lo que tú me ofreces, dame el perdón de mis pecados, y lo que Él hará, le perdonará. No hay persona que venga a Dios en arrepentimiento y le pida perdón a quien Dios le diga: a ti no te voy a perdonar. Porque Él ya pagó. ¿Usted cree que va a negarle, entregarle algo que ya está pagado? Ya lo tiene ahí, es para usted. Usted dígale: perdóname, pídale perdón. Pero lo más importante, crea. Porque usted puede sentirse mal por sus pecados, puede pedirle perdón a Dios, pero si no le cree, usted se irá con su carga de pecados. ¿Qué es lo que tiene que creer? Bueno, que Él le ama a pesar de que es pecador. Que Él pagó por todos sus pecados. Es decir, que realmente ya todos están anulados porque Jesucristo pagó por ellos. Y tercero, que usted se levantará de ese momento de encuentro con Dios perdonado, limpio, sin pecado, sin culpa, porque Cristo la habrá tomado. Y a veces es la parte más difícil. Nos sentimos tan malos, tan pecadores, tan sucios. ¿Cómo podremos ser perdonados? ¿Así nada más por acercarnos a Dios? ¿Solamente con eso? Y Él dice: sí, porque lo único que necesitas para ser salvo es fe. El justo por su fe vivirá. Créele, créale que le perdonó, que le limpió, que le salvó. Esa es la clave. Así que el desafío para usted es: tome la decisión por Cristo. Tome la solución y hágalo suya. Créalo, recíbalo. Arrepiéntase de sus pecados. Acérquese a Él, aplíquese la vacuna. Recuerde, Cristo es el único remedio para este mundo enfermo. ¿Qué sigue para el mundo? Las ideologías, los pensamientos, las actitudes con respecto al pecado cada vez están más nulificadas. El pecado se está haciendo más y más popular. Estamos aprobando el pecado, estamos legalizando el pecado. Pero nada de eso cambiará su naturaleza. Sigue siendo la causa de nuestra condenación. Sigue siendo la causa de nuestra depravación. Sigue siendo la causa de nuestro alejamiento de Dios. Pero ahí está el perdón, con toda su naturaleza.
aplicable para todos, aplicable para usted sin importar cuántos o qué tipo de pecados haya cometido. Pero recuerde que lo último que importa es la naturaleza de su decisión. Reciba a Jesucristo, reciba su perdón. Dice el Señor en Romanos capítulo 3, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Prefiere pagar con su muerte y condenación sus pecados? ¿O prefiere recibir el regalo de la vida eterna que viene en Cristo Jesús? Ese es el único remedio para este mundo enfermo. Recíbalo. Voy a hacer una oración y quiero pedirle, si usted está sintiendo la necesidad, si se está reconociendo pecador o pecadora y quiere este regalo maravilloso, pídaselo en este momento. Padre Celestial, gracias por tu amor. Señor Jesucristo, gracias por tu entrega. Hoy estoy entendiendo que tú pagaste por mis pecados. Y yo sigo aquí, esclavo, atrapado. Por favor, Señor, sé que he pecado. Sé que soy pecador. Perdóname. Perdóname, ahora entiendo que tú ya pagaste por mis pecados. Por favor, perdóname. Límpiame de mi maldad. Quiero que tú reines en mi vida. Quiero que me des propósito. Quiero que me transformes este corazón. Te pido, por favor, ven a mi vida. Sé el Señor. Estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. Perdóname, Señor. Y todo eso que cuenta la palabra tuya que hiciste, yo lo creo. Sé que moriste por mí. Sé que resucitaste y venciste al pecado. Por eso ahora sé que tú me puedes perdonar. Entra en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te seguiré. Amén. Si usted hizo esta oración, si en este momento le ha confesado a Jesús sus pecados, Él le perdona. Yo quiero invitarle para que camine, porque Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Recibir a Jesucristo es un caminar de todos los días. No crea que aquí terminó todo, al contrario, aquí empieza todo, una nueva vida. Por favor, busque una iglesia, busque un pastor que le asesore, que le ayude. Si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud y yo pudiera ayudarle, si quiere dejar aquí mismo sus comentarios o bien escribirme un mensaje a mi WhatsApp que tiene el número 33 16 05 24 33. 33 16 05 24 33. Estoy dispuesto a asesorarle, a ayudarle en su caminar. Porque usted, si aceptó a Cristo en este momento, ha nacido de nuevo. Pero la vida que continúa requiere la presencia y la dirección de Dios a través de su palabra. Si usted tomó hoy la decisión, déjeme darle un fuerte abrazo virtual. Dios le bendiga, Dios le sostendrá. Usted vive ahora en Cristo Jesús y nada puede arrebatarle lo que ha recibido. La vida eterna es suya por la gracia de nuestro Dios. Pero hay una cosa importante. ¿Por qué no se lo compartimos a alguien más? Hay muchos más que aún siguen contaminados con el virus del pecado. Hay muchos más que han rechazado el remedio del perdón que Dios ha establecido. Y recuerde que es el único remedio. Llévele ese mensaje a otros. Comparta lo que usted vivió en este día. Comparta este mensaje para que también lo escuchen. Salvemos a los que podamos, porque Cristo viene pronto. Soy el pastor Alejandro Varela. Estoy acá en La Paz, Baja California Sur. Le mando un fuerte abrazo y mi oración para que Dios le siga bendiciendo. Y acompáñenos. Cada domingo a través de este canal tenemos un mensaje porque nuestro anhelo es que usted se encuentre con Dios. Así que déjeme terminar preguntándole, ¿tuvo usted hoy un encuentro con el Señor? ¿Dios le habló hoy? Escúchalo y responda. El Señor le bendiga.